Buen día, compañeros. Mi nombre es Carlos Duarte Rangel y a continuación voy a hacer la presentación de la actividad sobre la sociedad, cómo asumir la sociedad del conocimiento en la actualidad. Entonces, para poder hacer la presentación, utilicé una presentación en el formato de Office PowerPoint. Entonces, a continuación voy a presentar todos los ítems o subtítulos con los cuales organicé la información para responder esa pregunta. En primer lugar, el título principal es el conocimiento en la sociedad actual. ¿Cómo se define la sociedad de conocimiento? Para poder responder a esta pregunta, utilicé el concepto que se maneja en una de las lecturas que están en la actividad como apoyo complementario. Ahí se maneja una definición sobre la sociedad de conocimiento. A saber, el saber y el conocimiento son los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y la composición de la sociedad actual. Y son también las mercancías e instrumentos determinantes del bienestar y el progreso de los pueblos. En ese sentido, el conocimiento en la práctica se transforma o convierte en productos, procesos, servicios, máquinas, aparatos, medicamentos, alimentos, organización, marketing, telecomunicaciones, informática, imagen, sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad de conocimiento se define como todo ese cúmulo de saberes, de ideas, de formas de pensar que se materializan en artículos o productos particulares. En ese sentido, el concepto de el conocimiento, como se entiende hoy en día, se asociaría también con el concepto de mercancía, como se maneja en otros sectores económicos. Otra idea importante asociada con la pregunta por cómo se define el conocimiento en la sociedad actual, como lo dije ahora, el conocimiento pasaría a conformar un nuevo sector económico, como se maneja en la teoría económica. Entonces, los profesionales de la última generación y las venideras no dejarán de ser estudiantes nunca. El alto ritmo de producción y generación de nuevos conocimientos obliga a reciclarse de forma continua si se quiere mantener un nivel. Lo que quiere decir esto es que el conocimiento o la idea del conocimiento que se tenía anteriormente ya no es la misma que se tiene hoy en día, ¿sí? El conocimiento pasó a ser parte de un elemento estructural y necesario en la vida de las personas, así como la necesidad de decir, pasó a ser parte de una necesidad más junto a las otras necesidades que tenemos nosotros como individuos para poder vivir en sociedad. Es decir, ya dejó de ser como ese requisito para poder acceder a un cargo o lograr un oficio, sino que el conocimiento ya es parte esencial y fundamental de la sociedad y de los individuos para poder vivir. Por eso es que hoy en día vemos muchas nuevas profesiones, muchas nuevas formas de conocimiento, y también la sociedad exige que las personas estén aún cada vez más preparadas. Hay otra parte que me parece interesante que tiene que ver con la idea del cuarto sector, y es la dependencia del conocimiento a la clásica división sectorial de la economía, asignándole valores económicos a las acciones derivadas del conocimiento. A eso se refiere con el sector cuaternario o el cuarto sector, que tiene que ver con concebir, crear, interpretar, organizar, dirigir
y transmitir con la ayuda y soporte del conocimiento científico y técnico. Es decir, el conocimiento como un sector productivo, el conocimiento como una forma de mover otras estructuras sociales como la economía, como la política, como la cultura. A eso se refiere con ese cuarto sector de una sociedad. ¿Cuáles son los dos pilares para poder entender la sociedad de conocimiento hoy en día? Entonces, los dos pilares son: el primero, investigación, desarrollo e innovación, y el segundo, la enseñanza. Esas son como la estructura del conocimiento hoy en día. Entonces, repetimos nuevamente lo que dije anteriormente: la necesidad de una formación continua para poder adaptarse a las exigencias cada vez más de la sociedad contemporánea. Cada día, cada momento, la sociedad eh, hace u obliga a que los individuos estén en constante adaptación, en constante actualización frente a las diversas situaciones que surgen en términos de todos los elementos que nos exigen para poder convivir hoy en día en la sociedad. Entonces están la investigación, el desarrollo y la innovación. La innovación es otro concepto que también es esencial para poder entender la estructura del conocimiento en la sociedad actual. La innovación entendida como esa necesidad de estar constantemente evaluando, reevaluando y planteando nuevas formas, nuevos mecanismos, nuevos conocimientos que mejoren el anterior. Esa es la lógica de la estructura del conocimiento actual. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento en la sociedad actual? Básicamente se estructuran en 4 tipos: el conocer qué, el conocer por qué, el conocer cómo y el conocer quién. El conocer qué se refiere al conocimiento acerca de hechos. Es decir, esta es la parte inicial del proceso de conocimiento. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de conocimientos a través de la enseñanza. Conocer por qué, la justificación frente al conocimiento. Es decir, el conocimiento se convierte en una necesidad en búsqueda de poder avanzar en los desarrollos tecnológicos, en nuevos productos. Es decir, el por qué nos remite a la justificación de la necesidad por el conocer. Conocer cómo. El how now es un término que se utiliza internacionalmente para referirse a este tipo de conocimiento. La capacidad de hacer algo, saber cómo hacer un producto. Dentro de todos los tipos de conocimiento, tal vez esta es la parte más esencial y estructural, que tiene que ver sobre la necesidad del individuo de hoy en día, del estudiante de hoy en día, del ciudadano de hoy en día, del saber cómo hacer algo. Es decir, en ese sentido, es un reto para los modelos educativos, sobre todo en nuestro contexto colombiano, que poder replantear la educación y la formación a partir de la pregunta del conocer cómo, ya que en muchos de los países de América Latina, en muchas circunstancias, esa idea de enseñar a hacer algo a veces se deja de lado, y los estudiantes reciben durante todo su proceso de formación una serie de información que en muchos casos, a la hora de salir a una vida práctica, laboral, profesional, el estudiante no sabe qué hacer con esos conocimientos. Entonces ese conocer cómo se convierte en una necesidad para poder afrontar hoy en día las nuevas sociedades del conocimiento. Y conocer quién comprende la información acerca de quién conoce y quién conoce cómo hacer.
Bien, finalmente y para concluir, estas son algunas ideas generales que pude extractar del documento sobre cómo es la estructura del conocimiento actualmente. Entonces, hay una relación directa entre la sociedad del conocimiento y una serie de valores que plantean eh, la estructura económica de una sociedad. Por ejemplo, hay unos conceptos como competitividad, productividad, eficacia, que son los que se exige los individuos desarrollen para poder afrontar la sociedad de conocimiento actualmente. Cambian las relaciones laborales, ¿sí? La transformación de la estructura laboral y social ha dado lugar a que la sociedad de conocimiento aparezca un nuevo trabajador, y es un trabajador sobre el conocimiento. Es decir, hoy en día ese nuevo trabajador, es decir, rompe con esa idea tradicional que se tenía antes del trabajador, y hoy en día el nuevo trabajador, que es el trabajador del conocimiento, debe desarrollar otro tipo de competencias, más asociados con aspectos de orden intelectual, de orden académico. Y finalmente, el hecho de que el saber en la sociedad del conocimiento tenga que ser altamente especializado para que sea productivo, implica por una parte que los trabajadores del conocimiento trabajen en equipos y que tengan que acceder a una organización, lo cual significa que tienen que ser empleados de dicha organización. Es decir, obviamente en esta nueva sociedad del conocimiento se estructura a partir de instituciones del conocimiento, que son las encargadas de coordinar y de organizar esta nueva forma de poder, eh, este nuevo tipo de sociedad que se está construyendo actualmente. Bien, en términos generales, estas son como las ideas que pude extractar del documento y de dar una idea de cómo es el conocimiento en la sociedad actual. Muchas gracias.